Bueno, feliz por el nuevo campeonato, que ya nos llevamos la copa a la casa. Nada, el partido creo que no fue un gran partido, pero estábamos claros que esto se ganaba por poco y así se dio. Creo que fuimos un equipo superior durante todo el partido. Pudimos anular su scrum, que era su fortaleza, y la verdad que después de eso ellos se vieron bastante mal, muy desdibujados por lo que les planteamos nosotros y no supieron solucionarlo. Creo que nos equivocamos menos y eso se refleja hoy día en que nos llevamos la copita a la casa. Mira, yo la verdad es que vi un equipo, siempre lo vi bien. Sí, tuvimos un par de... Me preocupó un poquito después de la derrota contra Sporting, pero creo que las 3 semanas que tuvimos para preparar la semifinal fueron clave. Planteamos nuestro juego a rajatabla en la semifinal y creo que ese fue el punto que dijimos, ok, ya estamos. Aquí se puede, en una final pasa cualquier cosa, el otro también lo quiere, pero en un partido final no jugamos los mismos equipos todos los años, en una final el que lo manejara mejor sí iba a quedar con el título. Mira, la verdad, una pena, hubiese sido muy lindo llevarse las 2 copas para Viña. Lamentablemente no lo pude ver porque me quedé con la primera. Y nada, ojalá que eso igual nos demos cuenta de que somos un equipo muy joven, con mucha proyección y que tenemos para rato. Así que arriba Olmax. O sea, ya esto ya no es sorpresa. O sea, Olmax siempre ha tenido una hinchada tremenda que nos acompaña a todos lados y cuando son instancias más decisivas se hacen notar mucho, se escucharon todo el partido. Nada, una vez más agradecer a la gente que nos vino a ver, se pegó el pique de Viña y nos hicieron sentir como si estuviéramos en nuestra casa. En particular a mi señora, a mi familia, a mis niñitas, a toda la gente del Olmax, a toda la gente que nos siguió, los más grandes que también te apoyan, te hacen sentir su apoyo desde otro lado, a la gente del colegio que en el fondo son los que nos formaron en este deporte. Nada, se te vienen tantas cosas a la cabeza, tanta gente que te hubiese gustado que estuvieran acá, me hubiese gustado que mis papás acá, pero no pudieron venir. Nada, para todo, esto es para todo, y a disfrutarlo con todo.